Hola amigos, bienvenidos a Rimbil 35. ¿Qué tal estáis? Hoy tenemos unos invitados muy especiales que hacía mucho tiempo que no estaban aquí con nosotros y bueno, yo creo que ya podemos hacer así. Vamos a llamarlos, vamos a ver quién es el primero que aparece por aquí en pantalla. Hemos invitado a Iru Bueno, Landucci. ahí Hola, ¿qué tal, aparecí. Iru? ¿Qué tal, David? Un saludo para todos ahí del otro lado. Un placer estar acá nuevamente. Gracias por la invitación. Claro que sí. Y bueno, ya sabéis, aquí está los hermanos Barea. Aquí está Ahí, Jordi, a mi izquierda Jordi, a mi derecha David Barea. Bueno, fantástico, fantástico. Hoy tenemos una reunión terrarrectista muy interesante. Recordad, amigos, utilizar este término, tierra recta, Dale. porque si no, ya sabéis, siempre, al menos a mí, me va bien, ¿no? Bueno, sabéis que estamos en un momento en el que no sé si es gracias a la labor que hacéis vosotros, que sois los tres grandes referentes en este tema. Aparte, yo puedo decir, y no estoy haciendo aquí una especie de enjabonamiento o peloteo, porque no tengo ninguna necesidad de hacer eso. Si lo digo es porque lo siento y porque lo pienso, ¿no? Pero tanto los Barea como Iru son personas que no solo hablan, sino que han ido a hacer en la práctica muchos experimentos científicos de primer orden. Lanzamiento de globos de helio. No sé si habéis llegado a globo aerostático, creo que no, porque es muy caro, ¿no? Sí, sí. No, no, sí, hemos llegado. Con el grupo Habéis Arflat. Sí, llegado. con el grupo Arflat. Y han Tres hecho, globos. por ejemplo, lo del láser, ¿no? Entonces, Los Barea, claro, sí. ahí donde muchos opinan, porque los libros dicen que la Tierra es esférica, ellos han ido a hacer esas comprobaciones in situ. Ahí dejo el tema. Y introducimos hoy la cuestión que pues, nos gustaría tratar, que es precisamente unos 5 libros que me parece que están a unos 10 euros cada uno, que es Vibes of Cosmos. Bueno, uno de los divulgadores que sabéis, el público ya inmediatamente asociará con nuestro amigo Libertalia. Libertalia ha sido uno de los máximos difusores de todas las teorías y algunas ecuaciones matemáticas también que ofrece sobre este nuevo paradigma de la Tierra recta bajo una premisa en la que, bueno, muy a grandes rasgos, y ahora Iru nos lo aclarará, nos viene a decir que todos son proyecciones en el cielo, las estrellas, aparte de que la Tierra es recta. Nos habla de cosas bastante revolucionarias, pero eh, tanto Iru como los Barea veréis que no están pues demasiado de acuerdo con lo que se plantea en estos 5 libros llamados Vibes of Cosmos. Vamos a empezar por Iru. ¿Cómo analizas todo esto? ¿Cuándo es la primera vez que oías hablar de estos libros? Bueno, a ver, yo creo que está bueno la introducción que hiciste porque creo que da pie para aclarar varias cosas. Digamos que nosotros desde el año 2015 que comenzamos con el estudio, si se quiere, de la geometría, y luego se fue tratando de incorporar también por hablar con la gente del habla inglesa. Yo tuve la posibilidad de participar en casi todas las conferencias que se hicieron allí. Sigo todos los días domingos participando en Globbuster. Tengo mucho trato de forma directa con la gente del habla inglesa. Se fue uniéndonos también a la española y a la, de alguna manera, latinoamericana, hispanoamericana, se fue pasando de un análisis de la geometría terrestre a tratar de entender una cosmología y una cosmovisión, que ello ya incluye no solamente la forma de la Tierra, sino también el entendimiento, de alguna manera, no solamente del cielo en términos, si se quiere, prácticos, o sea, de ubicación en la Tierra, sino también tratando de entender un poco qué son, por qué están ahí, cómo funcionan o qué podrían ser. Nosotros siempre hemos sido muy cuidadosos en términos de decir lo que podría, lo que yo pienso, lo que yo sugiero, pero nunca tal vez lo tomamos desde una perspectiva, viste, diciendo esto es así. Y dentro de esa cosmovisión creemos, y seguimos sosteniendo a la fecha, que tal vez la visión de un universo electromagnético es lo que mejor expresa lo que podría ser y el funcionamiento de esas luminarias, ya sean las estrellas, el Sol, la Luna y los planetas. También tomándolo por comparativa de lo que podemos hacer aquí en Tierra. Yo creo que en ese caso, cierro con esto, en Vaivos Cosmos hay un gran compendio
que se ha tomado toda esa información y se la ha puesto en esos libros de la misma forma que lo explicaban canales por separado. El cuestionamiento nuestro viene del lado del mapa, si se quiere, pero no un cuestionamiento en lo comercial. Acá cada uno puede vender lo que quiera, sino en que nos ha preguntado la propia gente que nos sigue a nosotros qué opinión teníamos sobre ese mapa, al igual que con otros mapas, incluyendo el Gleason, que también sabemos que es una proyección del cielo trasladada a la Tierra y que tiene sus irregularidades, digamos. Y desde ahí viene un poco la mano detrás de todo esto. Vale, vale. Yo me gustaría, si tenemos tiempo y ocasión, de tratar la cuestión de las estrellas. Sí, sí, eso dale, Porque después si querés yo lo ya tratamos. nada más empezar, quiero aclarar dos cosas. Punto uno, este vídeo, con este vídeo no queremos ofender a nuestro A amigo nadie, Libertalia, a nadie. al que yo considero pues una buena persona y un gran divulgador. Para nada considero que deba ser nada ofensivo. Sabéis que Libertalia defiende mucho este trabajo de Vibes of Cosmos, pero nosotros simplemente estamos aquí analizando esta cuestión sin ánimo de ofender a nadie, y mucho menos a él, ¿no? Y segunda cosa que quisiera antes de empezar es que a mí me convencen algunas cosas, pero otras no, de Vibes of Cosmos. La que no me convence es por la parte astrológica, porque claro, hace 30 años que me he dedicado a la astrología y claro, que te digan en ese libro, a través de, por supuesto, todas las formulaciones matemáticas que quieras, pero te viene a decir que son proyecciones de cráteres marinos las estrellas, ¿no? Sí. Bueno, de eso hablaremos. No avancemos cuestiones. Aquí tenemos a nuestros amigos, los hermanos Barea. Vamos a empezar por Jordi. ¿Qué tal estás, Jordi? Hola David, bueno, un placer estar aquí en tu canal contigo y los compañeros. Un saludo para todos los que nos van a escuchar. Y sí, como tú indicabas y como decía Iru, en el tema concreto de Bife of Cosmos, está todo bien que todo el mundo pues, pueda presentar alternativas, teorías, todos estamos en una misma búsqueda. Compartimos mucha de la información que en esos libros, pues con el universo eléctrico también se refleja. Pero para nosotros, que sobre todo llevamos una rigurosidad, me parece, para todos los que nos conocen en todo este camino, no solo de la Tierra recta, sino de otros y tantos temas que tocamos, la rigurosidad científica tiene que estar por delante. Y si se nos pregunta, como en tantos otros aristas, pues decimos lo que nosotros pensamos, razonamos y encima demostramos que para nosotros ya es una fantasía llegar a decir que las cosas en la Luna reflejan un mapa de la Tierra. Y más con, bueno, dando a entender Eso, otros lugares. eso Tipo, tampoco nos cuaja lo de que la luna refleje. no, David. Ostras, me había asustado. Digo, ¿qué es No. esto? Vale, vale, estáis compartiendo pantalla. Bien, o sea, Sí, tampoco sí. estáis de acuerdo que la luna pueda reflejar un mapa de los continentes de la Tierra. No, ¿te parece Claro, una exacto. fantasía eso? Sí, exacto. Sí. Entonces ahora lo iremos viendo porque no cuadra. Sí, ojalá cuadraran las cosas. Todos estamos en esa búsqueda, pero si a nosotros nos preguntas, pues no coinciden las cosas tal y como nos las quieren presentar. Pero bueno, está todo bien. El gran problema es cuando se fanatizan las ideas. Y entonces, como si no compras todo un paquete, entonces ya no estás ni metido en la misma onda, eres como disidencia controlada porque se escuchan muchísimas cosas. Bueno, nosotros llevamos una rigurosidad y vamos con la ciencia. Justamente por eso estamos poniendo en jaque a muchos de los, dijéramos, divulgadores científicos que de alguna manera tienen que ir saliendo por presión social a dar respuesta a todo un compendio pues, de una labor que vamos haciendo entre muchos, entre físicos que hay en nuestro grupo, entre pilotos de avión, porque entre todos vamos sumando y compartiendo esa información y de alguna manera vamos haciendo un corpus. Entonces, ahora lo iremos viendo, pero para nosotros, si esa es tu pregunta directa, David, no. Ni los mapas extraterrestres, ni obviamente los continentes están reflejados en la Luna como un mapa Ujú, real. Pero bueno, cada ujú. uno es libre, Sí, obviamente, de pensar lo que considere. a mí también me ha pasado, Jordi, que hace poco dediqué un vídeo entero a Vibes of Cosmos y la gente dio por hecho que yo apoyaba eso. Y claro, una vez más tienes que volver otra vez a salir y decir, bueno, es muy interesante, lo presenté con mucho entusiasmo, con mucha ilusión, pero amigos, para nada puedo decir que yo esté al 100% de acuerdo con eso. Antes, o sea, nosotros presentamos unas ideas, una información y otra cosa es que la avalemos, ni mucho menos, ¿no?
Coincido, perdón, no sé si Jordi, el audio. Dale, la voz. Ah, Perdona, con esto ya acoto. Si para la ciencia o el modelo oficial, que es el globo, lo hemos puesto a prueba y encima con una rigurosidad y una meticulosidad, ¿cómo no lo vamos a hacer también con este tipo de teorías alternativas? Por favor, simplemente solicitamos responsabilidad para la gente que difunde y también la que recibe esa información y al final la ponga a prueba, porque si nos hemos dado cuenta que hay muchos engaños, pues no vayamos a caer en otros, por favor. sí. Simplemente. Bien, el reloj de Praga parece ser que tampoco se corresponde con este modelo. No. ¿Qué tal, David? ¿Estás compartiendo mi pantalla ahora? Es que no lo veo. Si Sí, está ahí. se está No viendo sabía. todo, ¿eh? Vale. Perfecto, no, está bien, está bien. Bueno, este es el supuesto, la última ampliación que han hecho, porque parece que va por fascículos un poquito. Y Sí, me habla uno a un lo que poco más dicen. alto, David, un poco más Sí, alto. ¿se me escucha bien? Ahora. Digo que me uno a mis compañeros lo que han dicho, ¿no? O sea, aquí no es ir contra nadie, simplemente es poner encima de la mesa nuestras opiniones e investigaciones y creo que con datos empíricos. Lo primero que cuando pones lo que es el supuesto mapa de la Luna y le pones una transparencia con el supuesto, o al menos uno de ellos, de los mapas que se han presentado, no acaban de calzar los territorios, ¿no? Él propone que estaríamos en esta parte de aquí, que obviamente en el mapa de la Luna pues sería esta de aquí, de la derecha, que vemos aquí ya la luna reflejada, sería un poquito donde hay menos tierra, ¿no? La parte oscura serían tierras y la parte que es más clara sería agua, serían los Los océanos. océanos, sí. Entonces, bueno, si tú lo pones con una transparencia, a mí los dos primeros libros me llegaron hace como casi 3 años, o sea, yo me los leí, me los miré y como dicen los compañeros, compartimos mucho respecto al universo eléctrico, pero no respecto al mapa. No obstante, como te digo, aquí el mapa, si lo pones en una transparencia, no acaba de calzar. Hay trozos que sí, pero hay otros que no. Más allá de que donde está más tierras, esa es la parte que nosotros no podemos ir, ¿no? Porque sería lo que está ahora mismo oculto, que ni siquiera Es leeríamos. incomprobable. Incomprobable por completo, ¿no? Pero más allá de eso, de que no calzarían, del tema de los cráteres que has dicho tú, Bifrost Cosmos propone esto. Esto es una precesión equinoccial, que bueno, tú sabes, ¿no? Que la precesión equinoccial en el modelo oficial, vamos a buscar aquí cómo nos lo ponen. La precesión equinoccial oficial en el modelo esférico sería este de aquí, con una. ¿Dónde se me ha ido? Aquí. Que la Tierra daría un bamboleo de peonza, dijéramos, y ahora tenemos en el norte la estrella Polaris y luego tendríamos a la de Vega, a la de Tuban, iría pasando por distintas estrellas el norte, ¿no? Porque iría haciendo este movimiento de bamboleo de peonza. Es uno de los tantos que nos dicen que tiene la Tierra, incomprobables todos, obviamente. Bueno, pues en este mapa de Bifrost Cosmos, él nos propone que ahora mismo el Sol está en la parte que nosotros estamos viviendo, pero todo el modelo suyo va también el Sol, que no está en el centro estaría en lo que es el centro de su mapa, lo que pasa que ya lo ha movido tantas veces que uno ya se pierde, pero el Sol iría haciendo una circunnavegación por todo lo que es los territorios de ese mapa suyo que propone que es la Luna, ¿no? Entonces, todo esto para nosotros es una imposibilidad. ¿En qué sentido? Pues mira, tú, David, que llevas un montón de años estudiando, investigando, como nosotros, tú seguro que sabes lo que es esto. Esto es la llamada arqueoastronomía, que hay monumentos megalíticos en todo el mundo que el rayito del Está sol... siempre Mira, igual. este es Padmasambhava, en la India. El rayito de sol el día de los equinoccios pasa por todas las casillas, todas las ventanas que tiene, ¿vale? Eso pasa los 2 días de equinoccio y sigue pasando. Este es el templo del sol en Machu Picchu, que estuvimos hace bien poquito. Esto es en el dolmen, aquí en España, también de Soto, que ocurre también los días de equinoccio, que el rayito de sol se mete por en medio. Esto es mi hermano en Tailandia, que también visitó monumentos de hace a saber cuándo, que ocurre lo mismo. Esto es Pumapunku en Bolivia, que estuvimos también el año pasado visitándolo, el Templo del Sol. Ni te cuento Chichén Itzá, con los solsticios y los equinoccios, con la serpiente emplumada que sube y baja en esos 4 días sagrados del año, que son marcadores equinociales. Esto es Karnak también, ahí en Egipto, que ocurre también. Bueno, y podríamos estar aquí horas y horas y horas porque uno de los misterios de esta vida es quién ha construido estos monumentos. Lo que no es un misterio es cómo lo han construido. ¿Por qué lo han construido esos monumentos arqueológicos para marcar los marcadores celestes? Porque existe el llamado rectángulo solsticial. Y sabiendo el rectángulo solsticial en la latitud que te encuentras, puedes generar todos estos monumentos.
Para mí es una locura pensar que estamos viajando por el espacio con la precisión equinoccial que hay, pero por el plano de la elíptica del Sol se siguen cumpliendo en el modelo oficial. Para mí es una absoluta locura. Pero bueno, lo que nos propone Vibes of Cosmos en su precisión equinoccial, que es lo que te comentaba, que el Sol, el rango que va teniendo según las eras astronómicas de 2120 años, me parece que son más o menos, dicen que se va moviendo a lo largo y ancho de todo el mapa de la Luna. Esto sería imposible con la arqueoastrología que te acabo de mostrar, porque ya no solo supone que estos monumentos ahora encajan perfectamente en nuestra era, porque están hechos o muy reciente o hace 25.000 años. Da igual, sea el que sea el caso, aunque sean ahora muy recientes en nuestra era, da igual porque ya no se cumplirían ni siquiera dentro de la nuestra, porque ya airearía un pequeño ángulo en cómo entra el sol, cómo incide por ese pequeño lugar que tiene que entrar en esos días de equinoccio o de solsticio. Entiendo lo que te estoy explicando, ¿no? Entonces sería imposible. Y eso es lo que proponemos, que para mí es imposible que esto Claro, se claro, dé en la precesión equinoccial que Vibes of Cosmos nos presenta, en la cual claro. se va moviendo todo el rango del Sol. Sería imposible, pero ya no solo dentro de cada era, sino a lo largo de ella, sino dentro de la propia que estamos viviendo ahora. Entonces, para nosotros, estos monumentos arqueoastronómicos se cumplen y se pueden seguir dando porque la Tierra es plana, estacionaria, y el Sol siempre pasa y tiene el mismo circuito año tras año, milenio tras milenio. Para mí, esa es mi opinión basada no en fantasías, sino en algo empírico que se puede replicar y todos podemos conocer a lo largo y ancho de todo el plano con los monumentos que existen. Bien, bien, es un argumento muy sólido, muy interesante el que me has dado, me encaja totalmente. Y luego podríamos hablar de la astrología, o si queréis ahora mismo, ¿qué os parece? Porque Bueno, claro, si las estrellas son proyecciones, podemos estar de acuerdo, pero que son proyecciones de cráteres marinos. bueno, a ver, yo acá tengo para compartir pantalla, si me permiten, que por lo menos, a ver, hay cosas que no queda otra que hacerlo de forma comparativa. Yo no sé si ahí estoy presentando un PowerPoint, ¿se está viendo? Sí, ahí, Perfecto, las perfecto, burbujas colapsan. exacto. A ver, dos cosas. La primera también, en relación a lo que nosotros decimos del mapa, recordemos que incluso, por ejemplo, el mapa de Mercator, ese mapa de Mercator donde aparecen los 4 ríos en el centro, donde está el Polo Norte, es incorporado de relatos anteriores. Cuando nosotros decimos la palabra fantasía, no lo estamos diciendo de forma peyorativa, lo estamos diciendo, si se quiere, se puede reemplazar por la palabra relato, o se puede ficción o demás. ¿Por qué? Porque no fue constatado, no por algo de desprestigiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, los 4 ríos de Mercator, eso fue incorporado al mapa, no porque alguien fue al Polo Norte en su momento y los vio, sino que fueron incorporados porque ya venían de relatos anteriores, bíblicos, sumerios, etcétera, etcétera, donde se tomaban alegorías, que son más bien esotéricas, y al llevarlo al plano de lo exotérico, lo plasmaban ahí en el mapa, pero sin necesariamente ir a comprobarlo. Cuando nosotros hablamos de las tierras más allá de la Antártida con respecto a Vibos Cosmos, es un poco poner en tela de juicio lo mismo que surge hoy en día, por ejemplo, cuando la gente comenta de que estuvo más allá de la Antártida y vio cosas más allá de la Antártida, pero nunca termina de haber una prueba de constatación, ni en video, ni tangible, ni accesible, ni nada. Entonces, desde ahí venía este cuestionamiento nuestro. Ahora, nosotros lo que decimos es, la Antártida puede ser enorme, puede haber una delimitación, que es la que conocemos dentro de ese tratado antártico, lo que no quita que sea muy grande en la extensión territorial de la Antártida. Lo que pasa que en Vibos Cosmos se lo lleva ya a un nivel, no que la Antártida es muy grande, sino que ya directamente existe continentes de millones de kilómetros cuadrados con nombres definidos, Mordor, Lemuria, esto, aquello, lo otro. Y bueno, nosotros le dimos respuesta a lo que la gente nos estaba pidiendo que nos sigue. Cada uno se debe, entre comillas, a la gente que nos sigue. Después se da esta situación de decir, che, hemos estado criticando en el buen sentido, pidiendo pruebas, como decía David, como decía Jordi, a gente que simplemente dice de haber ido a la Antártida, ni siquiera de haberla atravesado. ¿Cómo no vamos a pedir prueba de alguien que ya directamente hace un mapa a voluntad y va extendiendo territorialmente basado en, bueno, no en la nada, pero en esta idea de la luna? Cuando uno ve la luna no coincide, cuando pone
la astroarqueología tampoco coincide. Y bueno, y ahí está, después cada uno podrá, hay un canal muy conocido que se llama Nos Confunden, que narra relatos de la cantidad de cientos de relatos a lo largo de la historia de gente que ha Mira, propuesto eh, territorios más allá de la Antártida, y no quedaron en YouTube. El que es quedó este, pareciera ser ¿no? el de Vagos Cosmos. ¿Es este? Espera, Sí, creo que sí, porque se ve ahí con no la se ve. pantalla. Bueno, espera. Pero hay hasta militares que han aparecido. Hay un libro muy conocido que se llama Mundos más allá de los polos, por ejemplo, pero no quedó como un relato en la modernidad. Simplemente se tomó el relato de ese militar, en el cual era algo parecido a Vaibos Cosmos. Lo que pasa que fue escrito hace 100 años atrás, más o menos, y no quedó como quedó este Vaibos Cosmos, pero no va por otro lado. Dicho esto, paso al tema de las estrellas. Déjame, Nosotros, Iru, de sí, todas maneras, si para acabar con ese tema, porque también en Vice of Cosmos, ya que ha salido el tema para charlarlo, se habla mucho del reloj de Praga que decía el David. ¿Vale? Pues esto sería el reloj de Praga. La latitud 50 norte, que es donde se encuentra Praga, y simplemente es las estrellas y cómo el Sol y el zodiaco se pueden ver, pero es que no tiene más misterio. De hecho, mire, esto está sacado de bigboytravel.com. Cómo leer el reloj astronómico de Praga. Sitúa al observador que se encuentra en Praga justo en el centro de un mapa terrestre, obviamente, porque es un astrolabio. Es que no tiene nada que ver con unas eras astronómicas de un mapa mayor en el que tú ves así el Sol porque está circunnavegando. Eso es pura fantasía, de verdad, pero es que es algo tan fácil como un astrolabio. Y mirar dónde Ujú. está Praga, que es la latitud 50, y verás que te marca exactamente, y por eso tiene la forma de ese reloj. En este Ah, sentido, no hay ningún misterio mayor, ¿eh? ahí está bueno porque al menos empezamos a comprender que la latitud 50, igual que todos los lugares de la Tierra, lo puedes de alguna manera posicionar en un mapa justamente por el ángulo que hay hasta la estrella polar. Latitud 50 es porque justamente la estrella polar te cae en esa vertical, bueno, en esa angularidad, ¿no? Entonces, así como todas las latitudes en nuestro terreno. Y la longitud sí que se mide por el Sol, obviamente partiendo desde Greenwich o cualquier sitio, pero la latitud viene determinada por la angularidad a la estrella polar. Por lo tanto, si la tuvieras encima de tu cabeza, sería pues 90 norte, porque Claro, no para tienes ángulo. vosotros sois todos bastante diestros en astrología, yo lo sé, tanto Iru como los Barea. Entonces, ya somos cuatro. Es decir, para vosotros, ¿qué son las estrellas y por qué son inteligentes? Porque eso parece que la gente no lo entiende, ¿no? Pero bueno, eso solo lo sabemos los que lo hemos estudiado un poquito, y digo un poquito porque harían falta varias vidas para ser un maestro en eso. Claro, Um, pero yo te pregunto, David, en cuanto a astrología, ¿te refieres a la tropical o a la sideral? Porque la tropical, por ejemplo, no tiene en cuenta las estrellas. La tropical simplemente se basa a partir de los equinoccios y solsticios en el segmento mm, del Sol, que va ujú, transcurriendo durante un año. Entonces las estrellas ahí perderían de alguna manera como constelaciones, ¿eh? Porque mm. entonces tenemos que hablar de signos, perderían un poquito esa magia en cuanto a que te definen. Y simplemente te lo marcaría la posición del Sol durante el año. Ujú. Por No, eso no, te pregunto, me refería ¿a pues cuál te a la refieres? sideral y concretamente no al sistema Hoover, que estoy totalmente bueno, en contra. Eso de en contra suena muy feo, pero bueno, yo soy de Placidus, sistema Placidus tradicional de medición de las casas y del ascendente, ¿no? Entonces, para vosotros, ¿qué puede haber detrás de las estrellas? Eh, mm, ¿Os habéis planteado alguna vez en un ejercicio de imaginación, basándoos en lo que conocemos, que quizás hay como una especie de, no sé si decir tecnología holográfica, pero es posible que todo lo que vemos arriba sea un reflejo de lo que hay abajo? mirá, yo si querés te puedo mostrar esto de lo que estábamos hablando del PowerPoint, y podemos, si querés, mira, no sé si ahí se está viendo la pantalla, Sí. Sí. particularmente. Bien. Entonces, obviamente en esta nueva cosmovisión, en esta nueva cosmología, nosotros intentamos decir, bueno, sobre todo por el cuestionamiento de la gravedad como una fuerza,
lo cual obviamente nunca se demostró porque no existe tal cosa como que la masa, simplemente por tener masa, o sea, un cuerpo, simplemente por tener masa, atraiga otra masa sin un agente intermediario. Esto ya lo decía el propio Isaac Newton, lo escribió en una carta a su colega Bradley, etcétera, etcétera. Claro, ese agente intermediario, cuando Newton plantea esto, no se tenía estudiado el electromagnetismo, de la manera que se tuvo un par de siglos después, cuando sobre todo aparece Maxwell, Gauss, Faraday, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se comenzó a estudiar eso, las ecuaciones de Maxwell funcionan perfectamente y son prácticamente impolutas en ese sentido, ese agente intermediario, de alguna manera, es la electricidad y el magnetismo, sobre todo lo que es la electricidad, al menos para mantener a nuestro mundo unificado, unido a nivel molecular, a nivel atómico y demás, más allá de la fuerza nuclear. Entonces, cuando se traslada o cuando se implementa ese modelo, se lo intenta trasladar después, obviamente, al cosmos, a lo que nosotros vemos arriba. ¿Por qué? Porque claramente las estrellas, las luminarias y los planetas parecieran tener una propia frecuencia, una propia vibración y una propia energía, ya sea en su formato de plasma o algo que desconocemos. Como nosotros no podemos acceder a ese terreno, a evaluarlo, no nos queda otra que hacer una comparativa de cómo es abajo, podemos especular que tal vez es arriba. O sea, esa máxima hermética que se utiliza para un montón de cosas, en este contexto científico también hay que aplicarlo, porque al no poder ir al campo astrofísico y al poder hacer física, entonces hacemos física aquí en la Tierra y por comparativa, si se quiere, trasladamos eso a lo que puede estar ahí arriba. Entonces, este esquema que yo estoy mostrando es un esquema hipersimplificado de lo que podría llegar a ser nuestro mundo como una batería, si se quiere, como una bobina Tesla, como decía el propio Tesla, cada uno le va poniendo su pequeño condimento, ¿no es cierto? Ahora, cuando nosotros nos vamos a las estrellas, puntualmente a las estrellas, si uno quiere recrear una estrella acá en la Tierra, símil en características, ¿cómo se hace para crear una estrella? Obviamente tenemos que desacreditar y descartar totalmente la teoría de que las estrellas son soles, como el nuestro, porque eso es dentro del modelo heliocéntrico, el cual también es totalmente incomprobable. Acá, en sus momentos, en la revista Nature, una revista bastante prestigiosa y conocida, salía un artículo el 2 de marzo del 2005 que decía: las burbujas que colapsan tienen un núcleo de plasma caliente. Y este proceso se llama sonoluminiscencia, o sea, es luz y sonido. Eso incluso lo podemos trasladar a relatos gnósticos de los génesis de prácticamente todas las religiones, desde Sumeria hasta la judeocristiana, que Dios dijo hágase la luz. O sea, hay una información, hay una inteligencia propiamente en la vibración. Cuando vos decís, ¿por qué las estrellas nos podrían afectar a nosotros? La respuesta más simple es porque vibran y emiten luz. Después, eso ya es, aunque uno no lo quiera ver de esa manera, eso ya es una conciencia inteligente, que no tiene por qué ser como un cuerpo de un ser humano, o como un perro, o como un gato. Cada cosa tiene su frecuencia, cada cosa tiene su vibración, y por lo tanto se manifiesta acorde a ello. La información en sí no existe como una molécula, como una partícula. Sin embargo, existe como el éter en sí, o sea, la información viaja. ¿Por dónde viaja la información? ¿Cómo la incorpora tu cerebro? ¿Cómo tu cerebro la codifica, la traslada a tu cuerpo, etcétera, etcétera? Así es algo intangible. Bueno, las estrellas, cuando uno las quiere recrear acá en el laboratorio, se va a la sonoluminiscencia, se va a Dios dijo hágase la luz, y esa luz emite una vibración, una frecuencia que nos llega a nosotros. Incluso en ese artículo de la revista Nature, citaban esa famosa frase de Nikola Tesla que decía: si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Bien, entonces, fíjense que este extracto de un documental muy pequeño de la BBC, en donde ese artículo de la revista Nature, nosotros acá siempre hacemos hincapié, traemos, o sea, nosotros lo que queremos es que la gente cuestione lo que nosotros mostramos, ¿no? No a la persona en sí, sino que lo que nosotros estamos mostrando. Cuando esto se lo lleva al laboratorio, surge lo siguiente. Todo empezó cuando el físico Seth Paterman oyó hablar de algo que sonaba más a magia que a ciencia.
Ese sonido que se escucha como un chillido es un sonido que está sucediendo ahí en el momento. Y a medida que esa frecuencia aumenta, se empieza a formar como una especie de rayo, si se quiere, eléctrico de plasma dentro de esa bola con líquido. Ahora lo voy a terminar de explicar. Este proceso se conoce con el nombre de sonoluminiscencia. Esta estrella en un frasco se produce cuando una onda sonora atraviesa una pequeña burbuja dentro de un frasco con líquido. Y esta onda sonora hace que la burbuja haga algo notable. Que primero se expanda para luego colapsarse. Y este colapso sucede tan violentamente que las moléculas de vapor atrapadas dentro de la burbuja chocan entre sí tan violentamente que la burbuja desprende un increíble estallido de luz y calor, varias miles de veces por segundo, creando la apariencia de una estrella. Es Bueno, interesantísimo, ¿no? Cómo en un laboratorio se puede intentar acercar a lo que es el nacimiento de una luz de este calibre, de cómo podrían ser incluso las estrellas. Y fíjate que en un momento de la explicación te habla de la onda, ¿no? De esa onda de la luz, porque la luz al final, de toda la vida, es sabido y se nos ha dicho que es una onda electromagnética. Pero claro, ¿cómo llega la luz de las supuestas estrellas que están ahí en el modelo oficial en un vacío absoluto, ¿no? Si no es una onda, porque, ¿por qué te lo digo esto? Un poquito con lo que decía Iru antes. Para todo se necesita un medio para poderse propagar, incluso una onda electromagnética. Y esta gente, como no pudieron medir el movimiento de la Tierra con el experimento de Michelson-Morley y otros que intentaron hacer similares, pues ¿qué dijeron? Pues la luz que supuestamente tiene que viajar por el éter, como no lo podemos medir a través del éter, nos cargamos el éter y decimos que en el vacío absoluto no hay medio y que la luz se comporta no como una onda, sino como una partícula. Y aparece aquí, dentro ya de nuestra atmósfera. Entonces, todo esto, más allá de la experimentación, que es súper interesante, es mucho más interesante, al menos para mí, poder ver cómo se han ido evolucionando y moldeando su modelo cosmológico en el cual nos han metido desde que nacemos y lo han ido calzando como les ha interesado a lo largo de los siglos. Entonces, para que se produzca un efecto de sonoluminiscencia, tiene que producirse un infrasonido. Bueno, evidentemente tiene que haber una frecuencia, no sonido. Tiene que haber algo que vibre, que nosotros lo podemos denominar como sonido, obviamente, pero en definitiva uno tiene que ir siempre a la raíz del sonido. El tema o sea, ¿qué es lo que ordena la materia? Nosotros somos materia, obviamente, y somos esencia, ¿no? Tenemos un cuerpo de materia biológico y está conducido, si se quiere, por una conciencia, por un espíritu, después entra, ¿no?, el cuerpo álmico, que son las emociones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué la música nos cambia el estado de humor? ¿Por qué la música puede sanar? ¿Por qué la música nos puede poner más violentos, más apacibles, etcétera, etcétera? Porque sí, es sonido, pero ¿cómo entra el sonido? El sonido entra en forma de frecuencia, vibración, retumba, y nosotros tenemos todo un dispositivo óseo, glandular, etcétera, etcétera, que interactúa con eso. Cuando uno eso lo empieza a reducir, nos encontramos con que en la naturaleza todo tiene una frecuencia. Esa frecuencia puede hacer vibrar el agua. Nosotros somos, obviamente, simbólicamente agua, pero una piedra también está compuesta, si se quiere, de agua. Lo digo, ¿no?, para que se entienda. Esa frecuencia, depende de los hertz que tenga, va a dibujar un patrón. Si el patrón es armónico, significa que está dentro de lo que es la geometría sagrada. Si no está, si es un patrón destructivo en lugar de constructivo, se puede decir que sí, existe la naturaleza, pero la naturaleza no lo usa para construir, sino que lo puede utilizar para destruir. Cuando uno empieza a ver los hertz en esta pequeña burbuja de agua, esto es laboratorio, esto no es un CGI, esto es laboratorio, empieza a ver estos patrones armónicos que luego son los que se trasladan al diseño de las catedrales, por ejemplo, o que se empieza a distribuir incluso no solamente en la arquitectura, a lo cual ahí podemos estar de acuerdo que hay una geometría sagrada, sino que también después esos patrones, la clave es que tiene que funcionar tanto en el micro como en el macro. Entonces empezamos a verlo en la naturaleza, lo empezamos a ver en la geometría marina, lo podemos ver en el diseño desde una oreja de un ser humano a una huella digital,
a un tentáculo de un pulpo, a un feto en el vientre, a una ola de mar, a el conjunto de venas, arterias, nervios, o incluso en la propia masa eléctrica del universo. Vamos viendo que hay una coherencia, que hay algo que es compatible. Entonces, ¿cómo no nos va a afectar lo que sucede arriba si está hecho de la misma esencia de nosotros mismos? Y nos llega a través de vibración y sonido, eso mismo. Y lo podemos evaluar y lo podemos ver, que esto sería lo que se puede denominar la firma de la creación. No sé si del creador, porque ahí podemos entrar en un debate filosófico. Esto se conoce más bien como Fibonacci, también el número áureo, etcétera, etcétera. Las estrellas tienen ese componente. Por lo tanto, el sonido, la palabra, y ahí nos metemos en la creación de la realidad, es la que ordena. Porque si no hay una voluntad, si no hay un Dios dijo, y nosotros en ese sentido estamos hechos a imagen y semejanza, la materia no se ordena. Es alucinante. Esto lo vi el otro día, lo de esta arena, estas partículas de arena que responden al sonido y forman una auténtica geometría. Sí, es como si hubiera increíble. una inteligencia, ¿no, David? Por detrás de todo lo que Sí, está realmente reordenado. Y esto con Masano Emoto, el médico japonés que el del fotografió el agua. agua. Sí, Entonces sí. también te lo puede demostrar, cómo al final también, con no solo la palabra, sino con nuestra intención en los pensamientos, ya estamos generando un orden, una inteligencia en la materia, en este caso en el agua. Entonces, por eso siempre vamos a través de la ciencia, porque nos gusta intentar comprender el mundo donde vivimos, que la ciencia parte para conocer la naturaleza. Cosa que hoy en día ya está para otras cosas la ciencia, porque se Claro, olvida de este claro. orden del cual formamos parte. Entonces, es muy interesante lo que decía también mi hermano, en cuanto a que el modelo de hoy en día, gravitacional, que es todo para el macrocosmos, porque aquí en el microcosmos la gravedad no puede ejercitarla porque no tiene suficiente masa, la gravedad está relacionada con la masa y con la partícula. Por eso la luz tienen que decir que no solo es onda, sino también es partícula, y están buscando esa mini materia para realmente darle otra explicación a ese campo que sería el éter que los antiguos tanto conocían, ¿no? Como ese medio que hasta el propio Newton pues hablaba de que era necesario. Eh, os voy a lanzar una pregunta al aire. Yo R que R soy tozudo. Espera, David. Yo tengo Tauro en la casa 3, o sea, soy muy tozudo. Hay dos posibilidades dentro de las estrellas. Para vosotros podrían ser entidades vivas, es decir, bueno, sí, seres vivos, o simplemente se trataría de proyecciones de algo que es un doble energético que está bajo tierra. Mirá, yo voy a responder para sintetizar y terminar de cerrar este concepto, si me permiten los compañeros. Nosotros lo que vemos en la creación es que todo es un toroide. Todo Todo se es un mueve, toroide. todo es un toroide, todo se mueve y ahí hay mucha simbología. El toro, el vórtice, Bor, todo lo que tiene que ver rotor, motor, tractor, Sí. todo siempre está en el lenguaje incorporado, que para moverse en un medio siempre hay que hacerlo en forma vorticial. Obviamente la luz también se comporta en el medio, en este caso, simbólicamente el éter, también se comporta en una forma, obviamente, toroidal. Pero, de ahí viene la simbología del templo de Salomón. Sol, luna y om, y sonido. Ese es el verdadero templo de Salomón. Después que lo hayan querido exoterizar y construir en Medio Oriente, porque hay que poner un ladrillo arriba de otro ladrillo, eso es una cuestión, si se quiere, geopolítica, religiosa. La verdadera práctica del templo de Salomón es saber que vos sos frecuencia, vos sos vibración y vos sos energía, e interactuás con las estrellas, con el sol, con la luna, además de todo lo que te rodea. Entonces, de ahí viene incluso, y acá voy a lo tuyo, hay varias simbologías dentro de la serpiente. Cuando uno ve esto, si al doble toroide uno lo reduce y lo deja en una sola línea, lo que se va a dar cuenta es que es un camino ascendente, doble helicoidal, en el que acá lo que podemos ver es Adán y Eva, por ejemplo. Y uno dice, no, pero acá estamos viendo dos serpientes. Sí, pero cuando uno lo traslada, por ejemplo, al lenguaje del inglés, simbólicamente Adam and Eve se reduce a weave, wave, onda. ¿Qué es Adán y Eva simbólicamente? Es el tronco, el árbol de donde comieron el fruto del conocimiento,
es el centro. Y Adán y Eva son la doble helicoidal, si se quiere, en forma de serpiente, pónganle la forma que ustedes quieran, que es justamente el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Es información. ¿Qué es la información? Volvemos a lo mismo. Vibración, frecuencia y energía. Por ejemplo, acá lo que se ilustra de esta forma, porque esto no deja de ser una ilustración, es que de donde irradia, si se quiere, esa energía que produce lo que nosotros vemos como ¿Esto, Sol, Luna y estrellas. ¿Esto es la tabla periódica de los elementos? No, esto es cada organismo, porque no sé si son seres vivos, lo podríamos llamar organismos, tanto el Sol y la Luna, lo que se fueron dando cuenta es que tienen una carga específicamente eléctrica, tiene una condición magnética determinada y tiene una frecuencia. Entonces, por ejemplo, lo que vemos la interacción del Sol y la Luna es que uno hace de cátodo y otro hace de ánodo. Uno tiene luz fría, el otro tiene luz cálida. Uno proyecta una sombra caliente, otro proyecta una sombra fría. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen distintas condiciones en Sí, cuanto sí, a su sí. frecuencia, vibración y Es un energía. polo positivo y un polo Un negativo. polo negativo. Entonces ahí viene lo femenino y lo masculino, el Adán y el Eva, etcétera, etcétera. En este Sí. caso, el Sol negro no estaría por debajo de la Tierra en este concepto, sino que estaría por encima. Es lo que estaría en ese campo toroidal, ascendente y descendente. No es que esté puntualmente en un sitio concreto, sino que es un flujo de energía constante. Por ejemplo, lo que vos preguntás, si nos vamos a cosmologías gnósticas, ellos lo que te decían, por ejemplo, la Luna tiene 256 hercios, tiene 28 fases, representa el enigma, a su vez tiene una nota musical que es el Do, a su vez tiene una frecuencia de color, tiene una escala musical asignada, tiene un espectro electromagnético. Entonces, claro, cuando vos ves todas estas características, que no son solamente de la Luna, sino que incluso, te lo voy a mostrar rápidamente, podemos hablar que eso se traslada incluso a todos los planetas y a todos los organismos que están en el cielo. Déjame que lo voy a adelantar, por ejemplo, para que quede ilustrado, ¿no? Vamos a adelantar acá a uno de los planetas, acá por ejemplo, ¿no? Nos vamos a Venus. Bueno, Venus, ¿qué es Venus? Es una frecuencia con una vibración, un sonido que vibra a 304 Hz, que se lo identifica con el acorde del Sol, tiene esta característica en la tabla periódica, representa el número 5, a su vez, claro, cuando vos lo vas viendo de esta manera, tiene su periodo orbital, su periodo sidónico, tiene su excentricidad, tiene su inclinación con respecto a la eclíptica, al Sol, esto se lo representa como un pentagrama, es así, es asá, tiene 5 ángulos, representa el octaedrio. Claro, esto es toda una cuestión que tiene que ver como si fuese un organismo vivo. Ahí está. Ahí quería yo llegar. Entonces, claro, esto nosotros lo entendemos más así, ¿por qué? Porque volvemos a lo mismo. En el laboratorio es luz, sonido, frecuencia. A su vez, cada uno de esos planetas, que son eso, tienen una representación en el mundo material a través de la música, los sólidos platónicos, sus períodos, su locación, cómo influye en nuestro mundo. ¿Pero por qué influye? Porque no es más que un código igual que nosotros, frecuencia. Pero, energía. claro, es frecuencia, está claro, emana frecuencia, emana energía. Son unas ondas que lógicamente nos llegan, nos influyen, repercuten en nuestro organismo, en nuestra genética. Pero ¿tú crees que son cuerpos que están ahí o son un reflejo? Bueno, y ahí para cerrar, es luz. Ahora, tu pregunta yo sé por dónde viene. Viene porque, por ejemplo, ¿por qué viene la idea de esta de que hay un sol negro por debajo de la Tierra? Bueno, eso lo presentó por primera vez, al menos que nosotros hemos rastreado, lo cual no significa que sea la única vez, pero para que se entienda, déjame que cierro acá y abro El Black Sun, decían. Claro, pero el Black Sun en la antigüedad era otra representación. Este dibujo, que supuestamente fue de donde se hizo viral, que dicen, un masón dibujó cómo es la Tierra. Entonces agarraba un compact disc y empezaba, ¿no?, a dibujar eso así, con un agujero en el medio, y hacía el sol negro ahí abajo, que proyectaba luz, que pipipi, que papapá, y dibujaba el sol y la luna y la estrella polar y los eclipses, y dibujaba esto. Esto
es más viejo que Vaivos Cosmos. Vaivos Cosmos lo incorpora después de que este video, de alguna manera, fue la primera vez que apareció, Vale. ¿no? Lo cual nadie sabe si es masón o no, no viene al caso tampoco, si lo es, si no lo es. Hizo esta interpretación, buenísimo. Puede ser verdad, nadie lo sabe. Acá en esta interpretación no se dice que las estrellas son el reflejo de los cráteres que están de forma submarina. Tampoco se dice que sea proveniente de un proyector o que sea una cuestión tecnológica. La realidad, David, es, si no podemos ir más allá de la Antártida y no podemos ascender más de 120 kilómetros encima con un cohete, que se dejan de ver las estrellas en ese momento, es muy difícil precisar cómo se producen, más de lo que nosotros podemos mostrar de cuando uno lo quiere hacer acá en laboratorio. Después el resto, ¿para qué sirve en el plano material las estrellas? Para guiarse, para ubicarse, para utilizarlo como guía. Y en el plano espiritual, desde el lado astrológico. Después, Sí. ¿qué es lo que lo produce? No te Sí, lo sabría que, decir. lo que está claro Fue es que magnetismo, obviamente, ¿no? sí, lo que está claro, David, es que las estrellas son como un misterio de la vida. Más allá de que sean guías, pero sí que nos dejan una impronta, ¿no? En el momento de nacer, en nuestro transcurrir de la vida, y a partir de ahí tenemos como una interacción con ellas. Pero bueno, esa energía tiene unas características que también nos da a nosotros, ¿no? Los antiguos hablaban siempre de la astroteología y por alguna razón esa energía, a lo mejor que le llaman Marte, con ese planeta que tiene esa vibración, pues nosotros también lo tenemos dentro. De alguna Exacto, manera estamos relacionados. Lo que está dentro es lo que está fuera. Y déjame exacto. simplemente matizarte, que antes has hablado de la tabla periódica. No olvides que el creador de la tabla periódica, Mendeleev, hablaba del éter. La puso en su tabla periódica, como menor masa atómica que el resto de elementos, pero luego las quitaron. Y otro tema interesante es el electrocardiograma, que nosotros siempre lo vemos ahí en 2D, pero eso es un vórtice, como te decía Iru, que fluye la energía. Entonces, los vórtices están presentes en nosotros y si en un electrocardiograma le metieras un 3D, verías justamente ese vórtice. Al respecto, tenemos, ahí lo está poniendo, ¿no? Francisco Torren-Waps, que abrió el corazón y se dio cuenta que era un solo músculo enrollado en una doble helicoide y a partir de ahí se dan todos los flujos energéticos. Y Manuel Ballester, que es un cardiólogo, una eminencia español, pues hablaba también de esa interacción entre el corazón con los pulsos, cómo se genera energía en el mismo y sobre todo la interacción con los campos de Sheldrake. Esos campos que de alguna manera también nosotros estamos conectándonos a través de esas pulsaciones donde hay información y nos descargamos y también emitimos porque somos antenas y ondas igual que el ADN y todo al final está entrelazado. Simplemente para matizar alguna cuestión que son melones que cada uno puede investigar. Claro, muy bonito esto que nos está mostrando Iru. El sistema del alma está dentro tuyo. Todos los años que he practicado astrología, pues imagínate, no puedo estar más de acuerdo. Es más, es como si nos hubiese configurado nuestro ser, de alguna forma. Es una composición de cada una de las estrellas, ¿no? Así Mirá, hay que, una palabra que lo describe. Se dice que es el sistema solar, pero en inglés se dice que es el sistema del alma. Es the soul system, no the sun system. exacto, exacto. Muy interesante, muy interesante. Bueno, tremendo, tremendo lo que hoy nos habéis traído aquí. Y vosotros no paráis, es decir, estáis siempre en constante evolución y siempre, como bien ha dicho Jordi, de la mano de la ciencia, es decir, y es que claro, fíjate que muchos se piensan que nosotros estamos en contra de la ciencia, cuando en realidad lo que ha sucedido es que la ciencia verdadera, como herramienta para descubrir los porqués de la vida, ha sido secuestrada. Ese es el tema central que queremos nosotros, digamos, fomentar, ¿no? Es una herramienta extraordinaria. No estamos en contra de la ciencia, estamos en contra de aquellos que quieren manipularla a su incumbencia y a sus intereses, ¿no? Y queda claro en tantos y tantas aristas, ¿no? Y Sí. científicos, de alguna manera, podemos ser todos. Entonces, nos decía, no paramos y hemos hecho antes experimentaciones. Recuerdo una que fuimos a hacer una observación de larga distancia con los compañeros también que nos acompañaron al lago de Mediano. Eran 7 kilómetros medido con GPS. Está el vídeo subido a nuestro canal. 7 kilómetros con las coordenadas fijas. Tienen que haber más de 2 metros de caída de curvatura. Y yo estábamos con la cámara, ahí están las fotos, los vídeos, a pie de agua,
a escasos centímetros, estaba todo calculado, y yo Ujú. vi a mi hermano allí a más de 7 kilómetros de distancia y estaba subido a una tabla de paddle surf y no tendría ni que verlo. Obviamente, ellos desde la oficialidad te dicen que sí, la refracción atmosférica, etcétera, pero nunca nos muestran ningún experimento científico que demuestre lo que ellos Ni lo van a aplican. hacer. Y lo Ni van a lo- hacer porque no existen, es imposible, ¿no? Físicamente es imposible. Entonces, también en su día fuimos a lanzar un globo que no acabó de salir bien, igual que otros que se han intentado lanzar, pero ya intentamos, obviamente, pues basarnos también en nuestra propia experimentación y traer pruebas aquí empíricas para compartirlas. Y es algo que es muy enriquecedor y que animamos a todo el mundo a hacerlo. Y que no es Claro, difícil. Oye, a día de hoy, claro. pues con cierta tecnología que pueda uno tener, pues entre unos y otros se pueden hacer, ¿no? Este tipo de experimentaciones y Sí. son muy enriquecedoras. Claro, lo que pasa que, bueno, desgraciadamente la mayoría de la gente antes va a transformar y a modificar los hechos que modificar su propia mentalidad para adaptarla a los hechos. Claro. Es muy Sí, mira, triste, pero es así. Cada uno sabrá. sí, muchas veces se habla hasta con físicos y te vienen a decir que nosotros tenemos mal planteados los cálculos, más con la Tierra recta, que tú le llamas. Entonces, bueno, oficialmente ya te dicen que no se pueden ver objetos, pero que se ven por esa refracción mágica de la luz que hace elevarlos. Entonces, simplemente, al final la discusión es, ¿yo estoy viendo un holograma o puedo realmente, si tuviera una vara muy larga, tocarlo? Como ocurre desde el Observatorio Fabra aquí en Barcelona, Mallorca. Entonces, al final se puede hasta sintetizar en eso, ¿no? La discusión. Y estábamos mostrando esto de los chakras. Déjame decirte que justamente ahora vamos a hacer un evento en septiembre en Menorca, el segundo que se va a hacer de tierra recta, y lo vamos a unir porque al final también es la información que vamos comprendiendo con los chakras. Y va a ser, creo, muy bonito, pues, un poquito unificar esos conocimientos holísticamente para tener una relación directa entre los chakras, que son vórtices de energía, obviamente, como estaba indicando Iru, y al final todo relacionado con el chi, la energía que tenemos dentro, hasta puedes comprender nuestra propia creación, como dice el doctor Hammer, y probablemente con las herramientas que tenemos podemos llegar a una comprensión mucho mayor de la que nos han presentado las instituciones. Por eso, sumar a todo el mundo de manera honesta y responsable para que podamos avanzar. Claro que sí. Yo desde aquí os hago una invitación a los tres de que me gustaría hacer un vídeo especial, ya no de tierra recta, sino de precisamente tierra bola, porque precisamente pensamos que no estamos en una esfera giratoria. ¿Qué os parece? Me parece muy bien. Yo creo que también un poco el camino que hemos hecho y que nosotros siempre aconsejamos de alguna manera es por qué Empezar por ahí. nosotros. Sí, a ver, ¿por qué nosotros nos pusimos a cuestionar de alguna forma la tierra recta? Porque ya conocíamos el modelo tradicional oficialista, porque todos hemos sido educados por ahí. Entonces, teníamos esa ventaja. Obviamente, en el sistema educativo no te permiten, ni se plantea siquiera la posibilidad de que no sea de esa forma. Cuando nosotros se nos prendió esa chispa de querer contrastar, bueno, un modelo ya lo conocíamos, nos pusimos a conocer el otro. Y cuando lo contrastás, obviamente creo que, sobre todo por la principal de los argumentos, la gente se olvida que cuando uno entra a Wikipedia hoy en día, que abajo aparece la bibliografía, se sigue sosteniendo que la idea principal de por qué un ser humano, dado que la posición por defecto es estacionaria y recta, esa es la posición por defecto porque figura hasta en los documentos de la NASA a la hora de construir un avión, disparar un Sí, misil, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la posición por defecto a nivel físico de los sentidos nuestros. Eso hay que mandarlo a nivel científico a experimentación mecánica. En experimentación mecánica sucede lo mismo, pero ¿dónde comenzó la esquizofrenia de una tierra bola? Bueno, se sigue sosteniendo que fue un griego que vio un barco desaparecer en el horizonte 230 años antes de Cristo, y vos preguntás, ¿y nadie lo puso a prueba eso? Y cuando lo pones a prueba hoy en día, te salen con esta idea mágica de la refracción atmosférica, y ahí es lo que dice Jordi. Bueno, entonces un francotirador cuando dispara, ¿a qué le dispara? ¿Un holograma o le dispara un objeto físico? Entonces, de ahí viene toda Mm, esta idea de poner a prueba. Y bueno, este fue de alguna manera el camino ya. que todos iniciamos. Después hay que darle respuesta, obviamente, a lo que son las estaciones del año, los eclipses. Bueno, hemos hecho varios informes al respecto. Yo participé anteriormente con vos, David, hicimos como una especie del ABC, si se quiere, ¿no? Pero creo que después de 10 años de estar en esta temática, tratamos de dar un pasito más y más allá de la parte materialista
de los modelos, Mm. tratar de integrarlo a una cuestión más espiritual, álmica, de cómo desarrollarnos en este plano de existencia, ¿no? Sí, 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 Claro. sí, sí, absolutamente. Pues yo creo que sería muy interesante, ¿eh? Hacer un vídeo Sí, con vosotros, sobre todo, cómo se vería realmente todo si estuviésemos en una bola giratoria de traslación y rotación, cómo se Por verían ejemplo. las estrellas. Yo creo que sería muy interesante mostrar eso, porque Y si ya que hay no, más la movimientos, gente ahí. la gente no cuestiona, no cuestiona, no se mueve de ahí y no quiere. Eso es lo peor. Quieren sí, quedarse ahí, adoran su bola. Entonces, bueno, ahí cada uno es libre, pero sí que es cierto que si empezamos ofreciéndole a la gente un leitmotiv para empezar a dudar, a cuestionar, que eso no te va a finiquitar, realmente no te va a quitar la vida, eso, ¿eh? No pasa nada. Bien. Entonces, bueno, tú lo has dicho, Iru, y me ha gustado mucho que lo hayas dicho. Todos nosotros ya venimos de ahí, ya hemos estado ahí en el modelo heliocéntrico y bueno, ¿y qué nos van a contar? Es que no sepamos, ¿no? El Es la tema es expresión de que la película Matrix. los hechos demuestran que esto parece ser así. Ahí está el tema. Claro, es como la película Matrix, ¿no? En esa frase que se hace ahí cuando está adentro del auto, después de que le sacan, fíjate lo simbólico, ¿no? Cuando le sacan el gusano que lo estaba Ah, espiando internamente, que Neo pide de que Neo es el neocórtex, ese es Neo, en realidad simbólicamente es el neocórtex, que es a donde está toda ese plano, si se quiere, de la imaginación. Cuando le abren la puerta del auto, que se quiere bajar, Trinity, la Trinidad, le dice: vos ya conocés lo que hay al final de ese camino. Lo que no conocés es qué pasa si seguís arriba de este viaje, de este auto, de este tren. Y ahí eso es un poco el camino que nosotros estamos sí. haciendo con la Tierra recta. La Tierra bola No, ya la conocés, ya sabés no, lo que te trae. es que además, exacto, David, exacto. además nosotros lo que hemos hecho es como dijo Popper, ¿no? Poner en duda el modelo que se nos había ofrecido, la falsabilidad. Y hemos dado cuenta que hay cisnes negros que no cuadran con la trigonometría esférica, que es lo más básico. Después ya, como dice Iru, intentaremos dar explicación y lo hacemos al resto de cosas como es el cielo, ¿no? Pero a partir de ahí lo hemos puesto a falsabilizar el modelo y no cuadra. Entonces luego está que ellos siempre dan respuesta a todo y tienen la gravedad mágica para darle un montón de inconsistencia. Como por Ujú. ejemplo la definición de presión, que se nos había dicho en las escuelas que necesitas, para que haya presión atmosférica, como cualquier otra, necesitarías un recipiente donde rebotarían las moléculas. Bueno, pues eso no ocurre, ¿por qué? Porque hay una gravedad que mantiene la atmósfera. Pues la gravedad tampoco te hace que los aviones tengan que ir corrigiendo el morro hacia abajo por esa esfera. ¿Por qué? Porque es la velocidad tangencial, derivado de la gravedad. Bueno, luego tienes, obviamente, los objetos que se ven que no se deberían ver. ¿Por qué? Por el índice de refracción, que además también le añaden el de la gravedad y hace levantar los objetos. Luego, obviamente, ¿por qué caen las cosas? Bueno, por la gravedad, ¿no? Más allá de que Ahora, se podría curioso, explicar de otra porque la manera. gravedad supuestamente curva la luz, pero acá la levanta. Claro, sí, sí. Ahí Para lo está, que que quieras. parece que ellos, los que por supuesto manejan la ciencia a su aire, a su incumbencia, y establecen Mm. las leyes, ¿no? Las famosas leyes de la física, pues claro, es lo que hemos dicho mil veces, ¿no? No encaja para nada cómo mantiene las aguas pegadas, las grandes masas oceánicas ahí pegadas, girando a toda hostia, y luego, pues los ríos que van desembocando al mar, con esa presión de arrastre que tiene y siempre desembocando al mar. Entonces, bueno, parece que, bueno, la gravedad, mira, a veces hace una Todo, cosa, a veces hace otra, ¿eh? Pero no todo, pasa nada, no pasa nada. pero Y nadie además, dice David, nada. Mira, sigo con las cuatro cosas, ¿no? También básicas, además de las que hemos mencionado. Al final, la misma ecuación es la de los campos gravitatorios que los de los campos eléctricos. Obviamente que los campos gravitatorios buscan siempre la masa, pero yo me pregunto, ¿y la masa también tiene cargas eléctricas? O sea, de alguna manera también lo podría relacionar por eso. Pero la gravedad también te curva el agua, como tú mencionabas. ¿Qué más hace la gravedad? Bueno, anula la capacidad del giroscopio en tierra de calcular que él se va modificando respecto a la trayectoria que va ejerciendo. Y luego tienes que la gravedad, o sea, al principio decían que tú no notas el movimiento de la Tierra
Porque el de la rotación, el de la traslación, pues la gravedad. Ya, pero se han ido descubriendo presuntamente nuevos movimientos, como el de nutación, como el de la precesión, como el que nosotros damos vueltas a otras galaxias. ¿Y qué pasa? Que con esa gravedad inicial también ya te sirve para generar el no sentir movimientos a lo nuevo que le vas añadiendo. Entonces, es, bueno, además con cosas que no son falsables, porque, No, lo sé, lo te sé. lo vuelvo a repetir, es física teórica. La física funciona de otra manera que la Tierra. Pero bueno, Sí, no es que lo haremos, David, el lo tema, haremos. claro, ahí está, es que el problema es ese, que no se coge, no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo. Y además luego está el tema del problema de los tres cuerpos, ¿no? Bueno, 3, imagínate los que hay en el universo, ¿no? Claro, ahí está. Un sistema solar plagado de asteroides, de planetas, de cuerpos, de mil cosas, ahí flotando, con un orden perfecto, sublime, perfecto. Giovanni Bueno, si Cassieri. eso no es ciencia ficción, por Dios, que baje Dios y lo vea. Que perdona, el problema de los tres cuerpos y de 4 y de 5 y de muchos más, claro que tiene solución a través del electromagnetismo, no del modelo Claro. gravitacional que nos proponen, Exactamente. pero a través Claro. del electromagnetismo es falsable y se puede reproducir. Y, Pero y- ese está prohibido decir que eso se puede aplicar en el supuesto espacio exterior, que hay un vacío absoluto y en el cual no, pues, no hay un medio por el que propagarse nada. ¿Entiendes? Es que es impresionante, ¿no? Cuando bueno, la base, yo creo que la base de todo es que vivimos en un entorno cerrado. Claro. Porque si fuese un entorno abierto no se podría vivir. Con todas las cohetes que salen todos los días rompiendo el equilibrio termostático de la atmósfera, la segunda ley de la termodinámica, o sea, estamos hablando Claro. de las bombas que tiraron después de la Segunda Guerra Mundial para probar Operaciones todos los... Starfish Prime. Exactamente, las Starfish Prime, las Dominique, las Fishbowl. O sea, imagínate el quilombo que hubiesen hecho. Claro, claro. Y bueno, y aquí, bueno, algún día podríamos hablar bueno, en fin, es igual. Ya, si ahora saco este tema será más tremendo aún. Pero son bueno, muchos temas y hay es muchos temas. interesantísimo. Sí, sí. Y la verdad que si no fuera por todo este cuestionamiento que empezamos con el tema de la cosmología, creo que hablo por mí y por mucha más gente, nunca hubiéramos llegado a tantos y tantos temas interesantes que sirven para no solo para entender la naturaleza exterior, sino también la naturaleza interior de cada Claro. uno de nosotros, que es lo más interesante de este camino de la vida. Así que la Bueno, invitación está hecha. voy a decirlo. ¿Qué os parece, Iru, Bareas, hacer un vídeo también sobre qué pensáis que se está haciendo en los programas espaciales? ¿Qué es ¿A dónde va todo ese dinero? ¿Qué es lo Más que allá de lavar realmente se dinero, está ¿no? haciendo? Ah, amigo, ¿os Sí, Bueno, pero bueno, tomáis también. literal las palabras de Hillary Clinton cuando dijo el techo de cristal, aún no hemos podido romperlo? Sí, sí, Bueno, lo recuerdo ese sí, vídeo. sí, sí, sí. De todas maneras, David, ¿dónde va todo ese dinero, no invertido en la población que de alguna manera se les devuelve a ellos? Porque al final es, no sé, un beneficio que generamos entre todos, pero no te olvides que también está ligado ese tema con el tema de la usura internacional, de dónde sale el dinero, porque si todos los países del mundo están endeudados, ¿a quién se lo deben? Y quién puede fabricar, ¿no?, el dinero. Entonces, Ahí, de ahí. alguna forma, una cosa te va llevando a otra, lo vas relacionando y sobre todo vas comprendiendo esta arquitectura social donde cada vez esperemos que la presión del pueblo, pues también llevado con la ciencia y el sentido común, haga que muchos otros se vayan repreguntando aunque estén dentro de las instituciones académicas, Ahí porque los está, ahí está. necesitamos. Claro que sí. Amigos, vamos a despedir a estos compañeros que ha sido fantástico. Es una lección tremenda, tremenda. Iru, eres un fenómeno, te lo digo directamente. Eres un fenómeno. Y vosotros, un pozo de ciencia, por supuesto que sí. Amigos, espero teneros más veces aquí, que ya lo veis que hay muchas cuestiones que necesitamos que nos iluminéis. Bueno, muchas gracias, David. Un placer estar nuevamente y la propuesta siempre es simplemente compartir información y que de alguna manera cada uno haga su viaje individual, que es lo más lindo que pueden tener. Que no les quiten Exacto, el viaje, ¿no? De alguna manera. exacto. Gracias, amigos. Un abrazo muy grande. Abrazo enorme. Muchas gracias. Chao. Gracias, David.